continuación se verá la segunda parte de lo que corresponde el diseño de acero vertical para el elemento de reservorio simplemente apoyado. Para ello se tiene aquí presente en el programa, por ejemplo, ya se visualizó que para este tipo de combinación se utiliza aquí el momento 2,2, ¿ok? Y se tiene esto, entonces ya se indicó cuán importante es tener esta coherencia en el comportamiento de esta estructura, sabiendo que la máxima presión del agua va a estar al fondo. Entonces se está trabajando con este valor que ya está aquí en Excel, de momento último de 2391.07. Y entonces aquí voy a tener que calcular el momento último. El momento último va a ser igual a la multiplicación de este valor del SAP 2000. ¿Por quién? Por en este caso será por el ancho. Entonces verificamos aquí el cálculo que sería por 32.7. Tenemos este momento último para poder verificar. Entonces nos vamos aquí ahora a este programa y tenemos que recordar que el área de acero es igual al momento último y todo esto dividido entre 0.9 por el FY y todo esto multiplicado por D menos el A medios. Luego tenemos el valor de A, que es igual al área de acero multiplicado por el FY y todo esto dividido por 0.85, todo esto multiplicado por el F'C y esto multiplicado por el ancho, que en este caso le pongo B. Entonces, con esta fórmula se tendría que proceder a calcular esa parte de ahí, de tal manera que, a ver acá, y procedemos a cortar esta imagen para poderlo trasladar aquí al Excel. Y entonces decimos lo siguiente. Vamos a ver una iteración. Entonces decimos que para este caso se tendría que calcular el área de 0 y para acá sería el valor de A. ¿Sí? Entonces el área de 0 va a ser igual al momento último dividido, abrimos paréntesis, por 0.9 multiplicado por el FY y todo esto, bueno, es 4200 y esto multiplicado, aquí hay un detalle. ¿Con qué se inicia? Bueno, se inicia con el 90% del peralte efectivo. El peralte efectivo está ahí y entonces tenemos este valor de área de acero inicial. Para ello calculamos en base a este resultado el valor de A. Tenemos aquí multiplicado por 4200 y todo esto está multiplicado por el concreto 210 y esto multiplicado por el ancho. En este caso el ancho es 32.7. ¿Sí? Se tiene esto, a ver, sería el área de cero. Aquí es, perdón, es división. 4200, 0.85 multiplicado por el concreto 210 y todo eso ahí tiene que ir dentro de paréntesis. Ahora sí, 0.85 F'C'6, sí, correcto. Y se tiene un valor de A. Entonces, si yo quiero volver a calcular este valor, simplemente jalamos y tenemos ahí 0.56. Muy bien, 0.51, pero aquí ya sería con la fórmula que indica acá el peralte efectivo menos el valor de A dividido entre 2. Entonces, al tener nosotros ya esa respuesta, pues vamos a tener que tener esto. Esto sería el área de cero generado para este caso. Y vemos aquí que sigue siendo este valor. Y podemos ver una interacción más. Y vemos que ya sale lo mismo. Entonces significa que esto sería el resultado. Con un área de 0
un área de 0,50. Por lo tanto, nos vemos obligados a utilizar cuantía mínima. Para ello tenemos que ver acá lo siguiente. Acero cuantía mínima, en este caso va a ser producto de no, obviamente que aquí es el espesor de este elemento es de 45 centímetros, ¿no? 45 centímetros. Entonces, si nosotros queremos calcular un acero de 5 octavos, sería 2 centímetros el área de acero, y podemos colocar acero de 5 octavos cada 25 centímetros. Podría tenerse esa consideración. Esto es considerando un acero un poco más del mínimo, pero si se desea ser un poco más conservador, se puede colocar a más cerca, varía entre varía. Entonces el acero vertical sería para ambas caras de 5 octavos, puede ser cada 20, en fin, ya depende del proyectista. No, pero aquí está lo mínimo, ¿no?, que se debería utilizar. Ahora, veamos lo que corresponde al acero de la cúpula. Entonces, vamos a ver acá el acero de la cúpula. Diseño acero cúpula. Diseño acero cúpula. Para esto, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Primero tengamos en cuenta que va a ser en base a esta fórmula. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el F11. Entonces, ¿qué datos se tiene que tener en cuenta? Para el acero de la cúpula, por ejemplo, vamos aquí, Shell, decimos fuerza 1,1 y aplicamos. Entonces, tenemos acá, aquí está ya la viga, esta es viga, ¿no? Estos elementos que he seleccionado es viga. Estos valores están muy cerca a la viga. Lo más conveniente sería utilizar aquí a 70. Entonces, coloco a 70. Lo mismo que se ha hecho aquí, se tiene que hacer en la parte inferior. Acá. Bien, entonces, acá tiene a 70. Pero la altura, vamos a considerar una misma altura con la que se trabajó esta altura de acá. Esta altura de aquí. Entonces vamos a trabajar con 66.67. Altura 66.67. El espesor de la cúpula es de 10 centímetros. La longitud es la misma. Entonces podemos ver que se multiplica este valor y tenemos este dato. Aquí tenemos el cálculo del área de acero. Entonces el área de acero sería 1.23. Entonces eso está por debajo, obviamente, del área de acero mínimo, teniendo en cuenta que aquí, tomando tan solamente el área de acero mínimo, tenemos 13.5. Entonces vamos a tener que calcular en base a la cuantía mínima el área de acero. Entonces podemos volver acá y decir acá. Si nosotros queremos utilizar, tenemos este dato. El espesor es de 10 centímetros. Aquí vemos acá cuando se hizo este cálculo de acá, se vio que es 45, es diferente, pues, ¿no? Ya, entonces vemos acá que se está trabajando con acero de media, ¿no? Es demasiado para una losita de 10 centímetros, que es la cúpula. Acero de media no es. Entonces, se tiene que utilizar un acero de 8 milímetros, que sería 0.50 centímetros cuadrados de área de acero. Acá sería de 8 milímetros. Entonces, aquí veamos lo siguiente. Acero mínimo, vemos aquí en 10 centímetros. Acero mínimo dice que es 3 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto dice el número de barras? Vamos a ver acá. Dice que acero de 8 milímetros nos sale a 33. Demasiado espacio para poder trabajar a 33 centímetros este tipo de acero. ¿Qué acero es específicamente el que se está calculando? ¿Qué nombre tiene? Es el acero que se podría conocer, en este caso viene a ser el acero que está en forma del aro, o también se le puede llamar acero anular. ¿Qué significa? Que está alrededor de la cúpula. No hemos calculado el acero radial todavía. Estamos calculando el acero anular, lo que va al contorno. Para ser un poco más preciso, es de la siguiente forma. Creo que por acá, ahí está. Para ser mucho más preciso, el acero que se está calculando sería, así como se puede visualizar esas líneas negras en esta forma. A ver.
así. Este acero que va al contorno, ese es el acero anular. Ese es que se está calculando con un acero de 8 milímetros y bien puede ser cada 20 centímetros un acero de 8 milímetros. El cálculo nos indica distinto, pero eso se debe a este criterio que se está siguiendo. Vemos aquí en el Excel, vemos acá, ¿no? Y si colocásemos acero de 3 octavos, sería 0.71. Dice que sería 4 barras de cada 47, es demasiado. Entonces, lo que pondría para acero de esta cúpula sería colocar acero de 8 milímetros, puede colocarse cada 20 centímetros, y si se desea ser demasiado conservador, se puede utilizar acero de 8 milímetros cada 15. Y si desea utilizarse acero de 3 octavos, cada 20. Entonces, eso también podría ser, ¿no? Entonces, tenemos ese cálculo. En base a esto, se ha calculado el acero tanto para el acero horizontal, para vertical y de la cúpula. Ahora quisiera mostrar algo más. Aquí tenemos, por ejemplo, listo. Acá tenemos esto. Bien. Cuando se modela en un tanque o ese tipo de estructuras, se modela una losa plana, pero la cimentación va a dar este resultado. La cimentación va a tener esta forma, pero cuando se modela, no se modela de esta forma. No se modela de esta forma. Se modela así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno va a ir a revisar al programa los resultados, vamos a encontrar que en esta parte, por cortante, falla. ¿Por qué? Porque normalmente se le coloca un espesor de 15, de 20 para la losa inferior. Luego se le verifica estas partes de acá. A menos que se tome como base una base de 45, pero demasiado sería todo esto, ¿no? Por eso es que lo normal es colocarle la losa y luego verificar por corte y darle a esta parte tan solamente que es el contorno del muro este tipo de cimentación. Bien, entonces esto es lo que yo podría decir con respecto a lo que corresponde al diseño de reservorio simplemente apoyado. Gracias.